Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos todos y todas a un programa más de debate jurídico, el espacio del Colegio de Abogados de Pichincha. Al conmemorarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, desde el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos abordar la relevancia de esta conmemoración y a su vez la problemática que enfrentan las mujeres y las mujeres abogadas de este país. Para ello contamos con la presencia de la doctora Pilar Raza, directora del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, activista por los derechos de las mujeres y experta en temas de género. Bienvenida, Pilar. Gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, acerca de los antecedentes históricos de esta fecha. Bueno, el 8 de marzo tiene un interés fundamental para todas las mujeres a nivel mundial, coincidiendo con el Año Internacional de las Mujeres. Las Naciones Unidas en 1975 conmemoró por primera vez el Año Internacional de la Mujer y conmemoró un 8 de marzo. Para nosotras esta fecha, como te dije, es fundamental porque es la oportunidad para que todas y todos reconozcamos el aporte que hacen las mujeres a la vida y en la historia del mundo, en la historia del país. Siempre hemos sido invisibilizadas y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es por esto que el 8 de marzo es fundamental, porque es una fecha que recuerda nuestras luchas. Muy bien. Luego de un tiempo prolongado que llevamos en estas luchas, ¿verdad? Y que puede superar los 3 siglos. ¿Crees que en realidad nosotros hemos alcanzado la igualdad? No, para nada. Al contrario, creo que nuestras luchas siguen intactas. Seguimos trabajando. Mira que todas nuestras luchas para poder conseguir algo no ha sido muy fácil. El derecho al voto, el derecho a la educación, ni siquiera tenemos derecho a educarnos, no tenemos derecho a mejores salarios, a condiciones de vida digna, a condiciones de trabajos, jornadas laborales, de acuerdo a lo que se requiere, y trabajando en iguales condiciones que los hombres. Vemos cómo se nos paga, y al menos en la época en que se instauró el 8 de marzo, los salarios eran la mitad de lo que era para los hombres. Pero lo grave es que han transcurrido tantos años y todavía los salarios para las mujeres siguen siendo menos que las de los hombres. Cierto es que en el sector público en nuestro país tenemos salarios iguales, pero todavía a nivel general en el sector privado las mujeres ganamos menos. Y eso lo dicen los datos del INEC, que hay que revisarlos para poder analizar estos temas. Es decir, que cuando hablamos de igualdad, todavía la sociedad tiene una deuda con las mujeres. Todavía la sociedad, todavía el Estado tiene que hacer un análisis de qué es lo que pasa con las mujeres. No, igualdad para nada. Perfecto. Dicho esto, ¿cuál es la importancia de contar con una fecha para la reivindicación precisamente de nuestros derechos? Es fundamental.
Mira que han transcurrido 60, 70 años y todavía seguimos hablando de lo mismo. Todavía seguimos hablando que nosotras no accedemos en iguales condiciones a algunos espacios. El llegar, por ejemplo, las mujeres a la política no fue fácil. Y cuando hablamos de violencia política, es una violencia real. La paridad nos da una oportunidad para que lleguemos más mujeres al ejercicio político. Pero esto no significa que sea en igualdad de condiciones en muchos de los casos. Cuando se instauró la ley de cuotas por disposición constitucional en el Ecuador, entonces entrábamos como relleno. Eso era lo grave. No por nuestras capacidades, no, entrábamos como relleno porque lo pedía una disposición legal. Frente a ello, nosotras nos hemos tenido que ganar el espacio de manera muy dura, se podría decir, porque la violencia política está presente en todas las actividades que realizan las mujeres políticas en este país. Y eso hay que decirlo sin miedo, creo yo, y hay que analizarlo. Cada vez más las mujeres tenemos que pelear un espacio, en todo lado, en todo momento. Tenemos que pelearnos los espacios demostrando que somos capaces, que tenemos voluntad, que podemos hacerlo. A pesar de ello, la violencia está presente, o tal vez por ello la violencia está presente, porque mientras estás sin decir nada, mientras estás a lo mejor aceptando lo que te dice el patriarca del partido político, pues estás bien, pero el momento en que pones tu voz, en que exiges derechos y en el momento en que quieres visibilizarte, pues en ese momento sí, hay violencia. Pero esto se da en todos los aspectos de nuestra vida y yo creo que hay que decirlo a sí mismo sin temor y hay que decirlo como es. 6.5 de cada 4 mujeres en este país han sufrido violencia, siguen sufriendo violencia. Esta violencia no ha disminuido, ha aumentado. ¿Sí? De la encuesta que se hizo, la encuesta de relaciones familiares que se hizo en el 2010 y la que se hace ahora de violencia de género en el 2019, vemos que la violencia está en aumento. La violencia sexual igual, 1 de cada 4 mujeres. Entonces decimos, ¿cuáles son las políticas públicas para la prevención de la violencia? Yo creo que esta sociedad, los gobiernos de turno y este gobierno tiene que decirnos qué hace para que la violencia cese contra las mujeres. Cada 72 horas muere una mujer por el hecho de ser mujer. 7 niñas paren en este país, tienen al hijo de su violador. 14 niñas diariamente se embarazan en el Ecuador. ¿Qué está pasando? Es violencia sexual. Pero además en violencia sexual sí consideramos nosotras que hay un subregistro, puesto que muchas mujeres no la denuncian por miedo a su agresor, por el qué dirán, porque además es un estigma. El momento en que tú denuncias la violencia sexual se convierte en un estigma, porque tú eres la culpable. A más de haber sido violentada, entonces tú eres la culpable porque no importa lo que haya pasado, porque la mayor parte de la violencia sexual se da en el entorno familiar, ¿sí? Pero se dice que nosotras somos las culpables. Claro, y adicionalmente a esto, pues el sistema judicial no es muy amigable con las víctimas. Hemos tenido casos terribles de mujeres que van a denunciar. Exacto. Yo quiero aquí dar a conocer unos hechos y para cuando hablamos de igualdad y si hemos alcanzado la igualdad, yo quiero relatarte 2 casos que me parecen fundamentales. Recién nomás una jueza denunció ser acosada por otro juez. Está dentro de un sistema
Se supone que debe haber perspectiva de género. Ella tenía medidas de protección, pero eso de nada valió. Quien salió del lugar de trabajo fue ella, no el agresor. Igualdad, para nada. Y el otro caso que me parece durísimo y que creo que el sistema judicial sí tiene que hacer un análisis de qué es lo que está pasando al interno, es el caso de una fiscal que denunció violencia sexual contra su hijo de 5 años. ¿Qué sucedió? Todo el entorno de la fiscalía le dio todo el apoyo al agresor, o digamos supuesto agresor, pero no a la víctima, y en este caso al niño. Al niño que era víctima de violencia sexual. Y si esto le sucede pues a mujeres que están dentro del sistema judicial. Así es. Y de la etapa preprocesal, ¿qué podemos decir de las víctimas pues que se encuentran en un estado de indefensión? Claro. Sí, que se encuentran muchas de las veces solas, tener que enfrentarse a un aparato judicial que no es precisamente muy amigable. Así es. Entonces decimos, ¿dónde queda la perspectiva de género? ¿Dónde queda la posibilidad de acceso de las mujeres a la justicia? Cuando te pones entonces a equiparar que son dos personas que a lo mejor tienen el mismo rango, siempre pierde la mujer. Y eso sí debe llamarnos la atención. Y eso es algo en lo que este Consejo de la Judicatura, en lo que esta Fiscalía tiene que poner un alto, porque no puede seguir pasando. Si pasa para autoridades como las que te he señalado, ¿qué puede esperar una mujer común y corriente que en la mayoría de ocasiones no tiene la posibilidad de tener una defensa? ¿Sí? Y que vamos confiadas en el caso de violencia, por ejemplo, de violencia sexual, vamos confiadas en la o el fiscal de turno que nos atienda, que esperamos que sea absolutamente apegado a derecho, que trabaje por la verdad, porque no queremos nada más que eso. No pedimos que la justicia sea sesgada a favor de las mujeres, no, y que eso tiene que quedar claro para todas las y los colegas. Lo único que queremos es justicia. Un proceso justo, así Exacto. es. ¿A qué atribuyes entonces la escalada de violencia contra las mujeres y contra las niñas, inclusive en nuestro país y en la región en general? ¿Será que hay una escalada de violencia o será que ahora los casos son más visibles? No, yo sí creo que hay una escalada de violencia y creo que en esto juega un papel fundamental el Estado. No existen políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, contra las y los adolescentes. No existen políticas públicas, al menos políticas públicas sostenidas. Pueden existir, sí, unos cuantos programas, algunas cosas, pero en la práctica no se cumple con lo que debería cumplirse, que es prevenir la violencia. La Constitución dice que las personas tenemos derecho a una vida libre de violencias. Así es. Pero eso no ocurre, porque uno de los principales miedos que nosotras tenemos como madres, y ahí te hablo como madre de una niña, tú dices, ¿qué le puede pasar? Y te asusta si se va a una fiesta, y te asusta si sale a determinadas horas de la noche. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener presas a nuestras hijas en sus casas para que no sufran violencia, tomando en cuenta además que es en el entorno familiar donde más violencia existe. Precisamente, ¿no? En ese sentido, existe una ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Es un cuerpo legal pues bastante interesante que tiene varios ejes, entre ellos la prevención. Pero ¿qué pasa con esta ley que viene siendo hoy por hoy letra muerta? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mientras no exista dinero, mientras no existan recursos y voluntad política para aplicarla, será letra muerta. Letra muerta, o sea, imagínate que nos quedamos sin recursos para prevenir el embarazo adolescente.
La ley para erradicar la violencia contra las mujeres, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no tiene dinero suficiente. ¿Qué puedes esperar? Cuando las mujeres van a denunciar violencia sexual, las mujeres, niñas, niños, adolescentes van con sus madres, vamos nosotras a denunciar como abogadas, vamos a denunciar una violencia sexual, nos encontramos con un sitio en donde hay 100 o 200 personas y en donde para que te atiendan tienes que esperar no menos de 8 horas, a veces es hasta 12, 14 horas. ¿Qué está pasando? ¿Qué esperamos? Entonces, ¿eso es acceso a la justicia? Efectivamente que no. Mientras el Estado no tome conciencia de esto, definitivamente las cosas no van a cambiar y el acceso a la justicia seguirá siendo un objetivo por alcanzar. Así es, en este sentido el Estado pues se encuentra en deuda con las mujeres y niñas de este país. Hacemos una pausa y regresamos. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos a nuestro debate jurídico con nuestra invitada, la doctora Pilar Raza, abordando temas concernientes a la conmemoración del 8 de mayo y a la situación actual de las mujeres y las mujeres abogadas en nuestro país. Hemos hecho en el primer espacio un análisis de lo que es la violencia en nuestro país y hemos visto pues cómo el Estado se encuentra en deuda con las mujeres y niñas. En este contexto, Pilar, ¿qué es lo que demanda el movimiento de mujeres, dada la situación actual de escalada de violencia? ¿Qué demandamos las mujeres? Las mujeres demandamos vivir una vida libre de violencias. Eso no sucede. Como ya señalé anteriormente, o sea, el miedo a salir a la calle. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo ves la situación de las mujeres en unos años? ¿Cuál sería tu anhelo? ¿Cuál sería a lo mejor esa esperanza de lo que podría ser un futuro para las mujeres? Y yo te digo, que podamos salir a la calle sin miedo, que podamos vestirnos como consideremos, sin miedo a que por eso seamos violadas, que podamos vivir en nuestras casas libre de agresiones y fundamentalmente que podamos decidir cuándo, cuántos y con quién tener un hijo. Una de las principales cosas que yo creo que es la forma más brutal de violencia contra las mujeres es el hecho de que el Estado decide por nosotras. Existen unas leyes que penalizan a las mujeres por no querer parir al hijo de su violador, por no querer dar a luz al hijo de su violador. A mí me parece eso terrible. Yo no sé, o sea, cada persona tiene derecho a decidir. Y eso es lo que propugno. Y creo que desde el observatorio eso es lo que trabajamos. El derecho a decidir, no a imponer. Pero el Estado no nos puede imponer una maternidad forzada. Yo creo que eso es una de las principales causas de la violencia contra las mujeres. Y entonces ahí tenemos niñas obligadas a parir al hijo de su violador, sin que este Estado que nos obliga a tener al producto de la violación, que no es apoyada por el Estado. Y entonces a mí siempre me dicen, no, pero puede darlo en adopción. En este país
es posible dar en adopción? Solo en letras. Porque mira que primero tiene que pasar por todo un proceso revictimizante para la mujer, en donde es el juez el que decide si tú vas a poder dar o no en adopción. Pero para esto ya has tenido que pasar todo un proceso de 9 meses que quienes hemos dado a luz, quienes hemos tenido una maternidad, conocemos lo que significa para esta niña, para esta mujer que ha sido violada o para esta mujer que no desea tener este producto de la violación. Es revictimizante, claro que sí. Claro que sí. Así es. Y el proceso está encaminado en sí en que sea la mujer o la niña que se quede con el hijo, finalmente, ¿no? Luego de un proceso judicial largo, al final, pues se puede determinar que no puede darlo en adopción. Ya, o se le pide a la familia que sea la que tenga a su cargo ese niño. Yo les pregunto a quienes me ven y me escuchan el día de hoy. Es que si el niño es de esta otra niña que es muy jovencita, lo mínimo que le va a decir la prima, el tío, el abuelo, quien se haga cargo de ese niño, lo mínimo que le va a decir es: venlo a cuidar, al final es tu hijo. Entonces, así es. Eso es libertad, eso es una posibilidad de que las mujeres puedan vivir y hacer un proyecto de vida. Todas las mujeres, todas las niñas, en una etapa que han sido violadas, definitivamente truncan su vida. Así es. Se perpetúa el círculo de la pobreza al final. Exacto. Entonces ahí es cuando hablamos, tú tienes toda la razón, entonces ahí es cuando hablamos de que lo único que hacemos es penalizar la pobreza. Justamente. El Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha es una entidad que ha sido creada pues en este último periodo con la finalidad de transversalizar el enfoque de género en las actividades gremiales y permitir un mayor acceso de las mujeres hacia la justicia. En este sentido, Pilar, infórmanos cuáles son las actividades o los logros que ha tenido pues el Observatorio de Género y Diversidad. Bueno, el observatorio fue creado en este último periodo del Colegio de Abogados de Pichincha. De alguna manera funcionó en el periodo anterior, pero es en este periodo en donde se le ha dado mayor fuerza, en donde hemos trabajado muy duro por transversalizar género en todas las actividades del colegio, pero además hemos hecho capacitaciones todas con enfoque de género. Podemos señalar que hemos realizado 14 talleres y conversatorios, hemos realizado 2 seminarios internacionales y actualmente estamos programando un seminario internacional para los días 9, 10, 11 y 12, en donde en la Flaxo trabajaremos sobre pericias, las pericias en los delitos de violencia de género. A nosotras nos parece que hay falencias en las pericias y hemos traído en este caso a expertos internacionales como Mario Nájera, que es un experto internacional que tratará el tema de la dosimasia pulmonar con el cual abordaremos una pericia con la cual se criminaliza a mujeres. Este experto es un experto para las Naciones Unidas, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Paola Guzmán. Creemos que es un perito que nos puede dar luces y que nos puede ayudar mucho en este tema. También está Silvana Turner, que es una experta argentina y que es una mujer muy capacitada en todos los temas de pericias para las desapariciones forzadas de mujeres, para las desapariciones, para las mujeres, para la muerte violenta de mujeres. Creemos que es un grupo de expertos. También está
María Laura Novo y algunos otros expertos nacionales que son fundamentales y que son quienes están en el día a día de las pericias en el país. Entonces vamos a saber qué tan importantes son las pericias, vamos a abordar el por qué unas pericias a nivel mundial ya no son reconocidas y en el Ecuador se las utiliza, como digo, para criminalizar a las mujeres, pericias toxicológicas que para nosotras nos parecen fundamentales en los temas de violencia sexual. Entonces esperamos que participen la mayor parte de abogados. Creemos que el esfuerzo que hace el Colegio de Abogados de Pichincha, el esfuerzo que hace el observatorio, se ha reflejado en la asistencia de las y los abogados. También tenemos que señalar que no solamente que hemos realizado talleres, conversatorios, sino que también hemos hecho incidencia en leyes. Hemos presentado proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez y Adolescencia, al CONA. Bueno, el observatorio ha hecho algunas cosas, pero creemos que hay que trabajar muchas otras. Creemos que se deben trabajar protocolos contra el acoso a las mujeres abogadas. Creemos que es necesario políticas públicas, políticas desde el Consejo de la Judicatura, para que no existan casos como el que te voy a relatar. Una mujer abogada dio a luz y le notificaron con una audiencia, ella pidió un diferimiento, pues no se lo dieron, lo consideraron que era improcedente. A mí me parece que esto no puede seguir pasando, es decir, las mujeres abogadas también tenemos que ser protegidas de nuestro derecho a la maternidad. No por ser abogadas estamos exentas de eso. Las funcionarias públicas, el sector privado, se protege el derecho de las mujeres a la maternidad, pero sucede que a las abogadas no. Entonces, este tipo de cosas hay que cambiar. Hemos hecho algún trabajo que consideramos importante, pero hay mucho por hacer. Desde luego. Muchísimas gracias. La asistencia de la doctora Pilar Raza. La invitación queda hecha para el Seminario Internacional sobre la prueba pericial en los delitos de violencia de género. 9, 10, 11 y 12 de marzo en la Flaxo, un evento organizado por el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha. Sin duda reviste pues muchísima importancia para los y las colegas que litigamos en delitos contra las mujeres. Muchas gracias a todos por su asistencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.